Bienvenidos al podcast de Centro Eleia, Actividades Psicológicas. Conferencia plenaria, Trauma y Disociación, impartida por la doctora Ana María Wiener durante las Jornadas Clínicas 2021, el trauma social, familiar, subjetivo. Buenas tardes a todos. ¿Cuál sería el propósito de una plática sobre el trauma y la disociación? Pues nada más y nada menos que la relación entre el trauma y la disociación es fundante del psicoanálisis y del psiquismo. Además de que si repasamos un poco esta conexión, podemos pensar cómo ayudar a los pacientes en situaciones como las que hemos vivido durante 2020 y lo que va de este año. Espero que algo de lo que mencione les resulte útil e interesante para comprender lo que pasa en sus consultas. Agradezco a la comisión la bibliografía que me enviaron para realizar esta conferencia. Para mí fue muy estimulante repensar y leer textos que ampliaron el panorama sobre lo que sucede dentro de la mente ante impactos traumáticos. Ambos temas son muy amplios. Podríamos hablar horas sobre ellos. Elegí solo algunos aspectos que me parecieron convenientes clínicamente hablando, pero hay muchísima bibliografía al respecto de diferentes marcos teóricos y que está disponible por si les interesa. El título de estas jornadas es El trauma social, familiar, subjetivo. Esta ponencia pertenece al rubro de lo subjetivo, ya que, como hasta ahora han comentado varios de mis colegas, lo que es traumático para uno no necesariamente lo es para otro y viceversa. Me gustó la idea que mencionó el Dr. Levine en la excelente entrevista que Elena le realizó. Dijo que no toda experiencia desagradable resulta en un trauma, que habrá que ver en el futuro si se constituye como tal, a la manera de como Freud describió el momento en que el niño ve el genital de la niña y no constituye en sí, en ese instante, un trauma, sino que le da sentido a la castración años después, cuando entra la fase edípica, que lo resignifica y adquiere entonces su impacto traumático. Principalmente me referiré a aquellos sentidos de lo traumático que tienen que ver con el individuo en lo particular y en lo personal. Recuerdo una paciente, una mujer de mediana edad, que me dijo durante su análisis: este tratamiento me ha resultado más doloroso que nada en mi vida. Y según yo, no tenía ningún trauma. Para ella, entrar en contacto con distintos aspectos de su personalidad, con lo bueno y lo no tan bueno, fue realmente difícil. Me viene a la mente otra paciente que atendí hace varios años, que vino en un estado depresivo bastante importante. El llanto no le permitía hablar durante las sesiones. Era una madre muy dedicada a la atención de sus 4 hijos. Lo que producía su depresión era el crecimiento de ellos. Ya no me necesitan, doctora, me decía. Son grandes y hacen sus vidas sin que me permitan ayudarlos. Lo cual era muy bueno para el desarrollo de sus hijos, no para ella, quien lo vivía totalmente traumático. La elección del tema de estas jornadas me parece totalmente pertinente y acorde a lo que hemos vivido. La pandemia que provocó el coronavirus nos tomó por sorpresa y ocasionó una variedad de reacciones y de situaciones, tanto buenas como la posibilidad de implementar vacunas con tecnologías inéditas, la instrumentación de distintos tratamientos médicos para combatir una enfermedad nueva o la utilidad y desarrollo de la comunicación digital, la posibilidad de que muchas familias pasaran más tiempo juntas, que varias personas tomaran riendas de su salud física, disminuyó la ocurrencia de enfermedades gastrointestinales e infecciones respiratorias, hasta situaciones verdaderamente terribles como el encierro, el aislamiento y falta de contacto, la muerte de familiares y seres queridos, la violencia intrafamiliar, las dificultades económicas, etc. Me parece un acierto total decidir tener una jornada sobre el trauma porque, como lo mencioné antes, aborda el fundamento mismo del psicoanálisis como marco teórico de comprensión de la mente en la normalidad y en la patología.
y porque nos obliga a repensar y revisar estos conceptos. También nos brinda la oportunidad de retomar las teorías freudianas, su valor y vigencia en la actualidad. En otras palabras, y para decirlo de manera sencilla y corta, con pandemia y sin pandemia, el trauma es central para nuestra profesión. Mientras preparaba esta ponencia, me sentí muy agradecida con Eleya porque nos permitió seguir con nuestro trabajo educativo y formativo durante este último año. Con Norberto y Celia por hacerme entender lo valioso y poderoso que es el método psicoanalítico. Con todos mis compañeros, colegas y amigos por el apoyo constante. Me siento muy afortunada de pertenecer a este grupo que privilegia el esfuerzo constante, dedicado y tenaz para transformar un evento traumático en uno de aprendizaje y crecimiento. Empiezo por la definición de trauma. La medicina lo asocia con una lesión en el cuerpo. Si lo desplazamos al ámbito psicológico, alude a un impacto emocional que produce un daño mental duradero. Rosin Perelberg lo define como un exceso de, toma su concepción de la palabra excessus del latín, que significa superar, salir. Si uno busca exceso en el diccionario, encontramos que se le describe como cantidad de algo que es más de lo necesario, permitido o deseable. En estudios sobre la histeria, Freud lo concibió como un evento abrumador que rompe el escudo protector del sujeto, con resultados catastróficos para la mente. Por un lado se relaciona con el exceso, pero por otro también con aquello que resulta demasiado poco. En 1926 dice textualmente: llamemos traumática a una situación de desvalimiento, un desvalimiento psíquico que acontece por el ejercicio de lo pulsional. En la introducción de este texto, Strachey comentó que el trauma se relaciona con la experiencia de impotencia del recién nacido y su falta de capacidad para regular la excitación. En la conferencia número 18, La fijación al trauma, lo inconsciente, Freud le asigna un sentido económico, indica cantidad, al mencionar que se refiere al aumento de energía en el sistema psíquico, a un exceso de energía. También propuso que el trauma implica tal exageración en la intensidad del estímulo que su tramitación por la vía habitual fracasa. El descubrimiento del psicoanálisis y de las teorías más tempranas sobre psicopatología están íntimamente ligadas al concepto de trauma. Freud cambió su primera noción de recuerdo sobre experiencias sexuales infantiles traumáticas, lo que Sandler y colaboradores llamaron el modelo de trauma-afecto, por su revolucionaria idea sobre el inconsciente, los deseos sexuales, el complejo de Edipo y la realidad psíquica. De manera rápida repaso los puntos centrales de su teoría. Este cambio le permitió distinguir lo fáctico de lo psíquico, adjudicándole a cada uno su propia realidad y validez. Lo traumático no solo provenía de afuera, sino también del interior del psiquismo, promovido por fuentes pulsionales e instintuales. Dijo, cito textual, son vivencias traumáticas aquellas a las que los neuróticos quedan fijadas porque no son reales, sino fantaseadas. La neurosis nacería de la incapacidad para tramitar una vivencia teñida de un afecto hiperintenso, cierro comillas. Por ejemplo, eventos como el nacimiento, el destete, el nacimiento de los hermanitos se vuelven traumáticos internamente en la medida en que producen ese impacto emocional excesivo que el yo no puede tolerar. Algunos son traumas narcisistas porque agreden la integridad del yo, ya que sus deseos sexuales infantiles no son satisfechos y sufre una gran frustración y decepción. Y otros son traumáticos porque la separación de la madre resulta brutalmente dolorosa para la mente, como es el caso del nacimiento o del destete. Lo que quiero decir es que de pensar que lo traumático proviene de experiencias externas, Freud amplió nuestra manera de entenderlo para mostrarnos que también hay eventos internos traumáticos que forman parte intrínseca de nuestro desarrollo mental y de la personalidad, que perturban nuestra identidad, estabilidad y funcionamiento mental.
Estos sucesos sobrepasan nuestra capacidad psíquica para elaborarlos, para aceptarlos y asimilarlos. Quiso decir que la insatisfacción de nuestros deseos sexuales infantiles era suficientemente traumática como para producir psicopatología en las personas. Dicho de otra manera, el factor auténticamente traumático no es el trauma en sí mismo, sino la vivencia del conflicto psíquico, ya sea entre los deseos sexuales infantiles y la defensa o entre la pulsión de vida y la de muerte. El desarrollo mental dependerá de la capacidad de cada individuo para enfrentar y resolver adecuadamente cada situación psíquica traumática de las distintas etapas psicosexuales. A lo largo de la teoría de Freud, el concepto de trauma no se abandonó, pero se dio su importancia por el concepto de frustración. Con la diferencia entre trauma externo y trauma interno, surge la oposición entre aquellos psicoanalistas que consideran que lo traumático ocurre principalmente por falla de los padres, del ambiente. No le dan prioridad a lo pulsional, al conflicto interno entre fuerzas instintuales o entre el amor y el odio. Y si distinguen de los que piensan que el origen de esas experiencias no es únicamente ambiental, sino resultado del intercambio, a manera de las series complementarias de Freud, de lo constitucional y de esa lucha entre pulsiones o entre emociones. Esto no implica que los eventos externos, como las guerras mundiales, el Holocausto, los temblores, terremotos, pandemias, no produzcan un efecto en la mente. Gracias al psicoanálisis ahora entendemos que estos acontecimientos se ven teñidos por las fantasías inconscientes que habitan la psique de cada individuo y adquieren un sentido muy personal y único. El trauma es, en realidad, un trauma psíquico. Recuerdo muy bien, por ejemplo, hubo una época durante mi trabajo en que yo recibí muchas mujeres violadas que querían tomar tratamiento. Y recuerdo muy bien dos específicamente. Una que había sufrido un intento de violación y otra que sí la habían violado. Y la que habían violado era una mujer que cuando llegó conmigo me dijo: doctora, no voy a permitir que esta experiencia termine con mi vida. Yo voy a seguir adelante y tendré que hacer lo que tenga que hacer para salir adelante. Y la violación había sido una experiencia desagradable, pero no se volvió un trauma para ella. En cambio, una chica que habían intentado violarla sí fue un trauma. Y venía totalmente deshecha, no confiaba en la gente, no confiaba en los hombres, estaba totalmente perseguida, no podía salir a la calle, sentía una desconfianza enorme respecto de cualquier individuo que estaba cerca de ella, y interrumpió el tratamiento diciendo que yo no la entendía, ¿no? Que para ella había sido un trauma gravísimo y que ella no veía forma de poder resolverlo, que eso había marcado su vida y que así iba a ser. Por eso pienso que realmente importa mucho el sentido que cada uno le da a los eventos, los momentos difíciles y desagradables que experimentamos en nuestro día a día. A lo largo de mi experiencia me he topado con dos tipos diferentes de eventos internos que dejan secuelas traumáticas. Una de ellas es la pérdida del objeto y el trauma narcisista, como Bella Grunberger le llamó, y que caracterizó por la desaparición de la omnipotencia infantil. Por ejemplo, recuerdo un paciente que vino a consulta porque no podía tolerar su fracaso profesional. Quebró la empresa que dirigía, se deprimió gravemente, subió muchísimo de peso y se aisló de todo. Y para él asumir que no logró sacar adelante el negocio fue insoportable, y peor aún cuando su hermano sí lo consiguió. Esta herida narcisista implica que enfrentar nuestras verdades siempre es traumático. Por eso no muchas personas se animan a realizar un tratamiento psicoanalítico. Renunciar a esa ilusión idealizada de ser especial, de tenerlo todo, de no necesitar de nadie, nos resulta intolerable. En otras palabras, enfrentarnos con la realidad puede ser traumático, ya que el impacto nos produce una gran desilusión sobre nosotros mismos. El analista debe ser sensible ante la vulnerabilidad de este tipo de pacientes que experimentan la vida cotidiana como cruel. Trabajar con ellos con mucha paciencia y amabilidad para que puedan aceptar un aspecto esencial de la realidad.
Una característica crucial que ya se mencionó repetidamente en las jornadas, es que los conflictos de la sexualidad infantil, de amor y odio, no tienen el mismo peso para todos. A algunos les afecta más la separación, a otros el no tener la razón, a otros el no controlar la vida de los demás, etc. Todo depende del interjuego de varios factores, unos intrapsíquicos y otros del medio ambiente. También de la capacidad que tiene cada individuo para tolerar el dolor mental, el monto de agresión constitucional con el que cada uno nace precargado y el tipo de padres que le tocaron, incluida su capacidad para responder o no adecuadamente a las necesidades de los hijos. Con el objeto de evitar el dolor mental que implican estos traumas, la mente despliega el uso de formaciones de compromiso, como los sueños, los síntomas, los lapsus y los mecanismos de defensa. Solo si estos últimos fallan, entonces resulta una catástrofe completa y la mente se desmantela. La disociación es un mecanismo de defensa descrito originalmente por Pierre Janet en 1889. Para separar organizaciones psíquicas, consciente de inconsciente, y sus respectivos contenidos con el objeto de evitar la influencia traumática de ciertos asuntos sobre la persona. Lo utilizó con pacientes gravemente traumatizados y lo describió como el proceso que les permitía a algunos pacientes con predisposición biogenética separar de sí mismos y mantener alejado de su alcance de percepción cúmulos de impactos emocionales para evitar la aflicción mental. Al inicio de su trabajo, Freud la utilizó de la misma forma, concibiéndolo como la división entre lo consciente y lo inconsciente, lo que denominó como doble conciencia. Freud consideró que esta disociación estaba relacionada con el trauma, a diferencia de la escuela francesa de aquella época, que ponía énfasis en los factores orgánicos. Un conjunto de ideas, estados mentales y el funcionamiento psíquico con ellas se apartan de la conciencia, pero siguen existiendo en algún lugar de la persona sin que ésta se percate de ello. Ese lugar era el inconsciente. Esta definición de disociación describe un proceso mental que separa dos instancias psíquicas y resulta del rechazo de ciertas ideas que son inaceptables para una de estas instancias. Estas ideas quedaban relegadas en el inconsciente, habían sido reprimidas. Es decir, lo que en un inicio se denominó disociación dio origen al famoso concepto de represión. Este mecanismo era lo que dividía ambas partes, ya no la disociación. En Moisés y la religión monoteísta, Freud vuelve a hablar de la relación entre la disociación y el trauma. Escribió, cito textualmente, una parte del yo se disoció tempranamente y está dominada por el trauma y amenaza con fragmentar al yo si se vuelve a unir a él. En ese momento pensaba que todo conflicto provenía del trauma. No es sino hasta que postula el segundo modelo de la mente, el modelo estructural, el yo y el ello, y que ve al yo como el centro del aparato psíquico, cuando comienza a utilizar el término de disociación para designar la posibilidad de que el yo se divida, se disocie. Aquí describe un estado en el cual es como si hubiese más de una personalidad, más de un yo, con distintos niveles de funcionamiento. En la psiquiatría se le suele dar mayor uso al término con respecto a la psicopatología de personalidad múltiple. Me gusta la definición que Rycroft utiliza para comprender de qué manera actúa este mecanismo en esta patología. Lo describe como aquel proceso que permite la ocurrencia simultánea de dos o más sucesos psíquicos sin vinculación alguna, sin que se conecten. Confluyen dos partes de la personalidad totalmente diferentes entre sí, como si nos encontrásemos con dos personas distintas. Es interesante que Winnicott también lo usa para hacer referencia a la separación entre el falso y el verdadero self en la personalidad. Dentro del psicoanálisis concebimos su puesta en marcha cuando un evento traumático desencadena, en lugar de las defensas normales utilizadas habitualmente
frente a un acontecimiento penoso, una defensa patológica que actúa bajo el imperio del proceso primario y puede suponer la acción de otros mecanismos de defensa, como la negación, la escisión y la proyección. Recuerdo cuando iniciaba mi práctica privada y que atendía a estas mujeres violadas que les mencionaba, era común la descripción que hacían del evento viéndose a sí mismas desde lejos. Me decían, observaba todo lo que acontecía desde arriba, como si le pasara a alguien más y no a mí. Ese sería el ejercicio de la disociación. De este mecanismo se desprende el de la escisión. Escindir desde el punto de vista kleiniano implica que el yo se divide a sí mismo de manera activa, como parte del proceso normal y necesario del desarrollo psíquico. Un paso evolutivo en una primera etapa de la vida que Klein llamó la posición esquizoparanoide. Y se utiliza para separar y diferenciar lo bueno de lo malo, tanto del self como de los objetos. Una oposición necesaria en nuestra mente para poder organizar y distinguir bien ambos tipos de experiencias y emociones. Esta escisión también protege al yo de las ansiedades de aniquilación, de la maldad interna y de las malas experiencias. Y le permite el establecimiento interno de la bondad y de las buenas experiencias que formarán el núcleo del yo. La integración de ambos aspectos del self y de los objetos. Entonces, como vemos, la definición de escisión toca dos dimensiones diferentes. Aquella que se refiere a un principio organizador de la experiencia y otra que se refiere al de mecanismo de defensa. Cualquiera supone que no estamos tratando con un yo coherente ni integrado, sino con una personalidad dividida o escindida. Recuerdo una paciente grave que asistía a su sesión alrededor del mediodía. El sol hacía un efecto en mi consultorio de tal manera que entraba un rayo que partía la habitación en dos. Ella me decía, uy doctora, por suerte estamos del lado derecho de la habitación y recibimos la luz del sol. La parte sombría de la habitación representaba para ella el objeto y self malos, fríos y oscuros. La otra, la iluminada, al objeto del self bueno y cálidos. En este caso, ella y yo estábamos del lado de los objetos buenos y les servía para mantener a los malos alejados y a raya, literalmente. Otro ejemplo más es el de un paciente que durante la sesión mostraba su gran desesperación y frustración por todo lo que le acontecía, mientras yo me sentía clara, sensata, tranquila, y podía explicarle sus estados alterados de una manera muy sencilla. Había depositado en mí, a través de la identificación proyectiva, sus aspectos buenos, sensatos, tranquilos y pensantes, para cuidarlos y conservarlos a salvo de sus aspectos hostiles. Esto también es una escisión y una identificación proyectiva. Separó lo bueno de lo malo y lo bueno lo puso en mí. En cuanto al rol defensivo de la escisión, quiero comentarles sobre un excelente escrito en que Carlos Paz y Teresa Olmos de Paz escribieron sobre el trauma y el cambio psíquico. Mencionan que, cito, el trauma sume al yo en un estado de desvalimiento, en que se pone de manifiesto la angustia de desamparo, la que da lugar a la instalación del proceso defensivo, escisión del yo, proyección e identificación proyectiva. Para ellos, la escisión desde muy temprano en la infancia se relaciona al trauma infantil narcisista, que implica perder la omnipotencia infantil, como ya les mencioné. Por ejemplo, cuando un infante comprende que no es uno con la madre, cuando nace un hermanito
o cuando papá aparece en la escena y tiene que reconocer a mamá, que mamá no le pertenece, suceden estas heridas narcisistas. Resulta interesante la idea del matrimonio paz, que como resultado de estos traumas infantiles, como solución a estas injurias narcisistas, se llevan a cabo identificaciones arcaicas que comprometen la identidad del yo. Y los rasgos de carácter son la expresión de estas identificaciones. Por ejemplo, alguien que no tolera una herida narcisista de esta naturaleza, cuando aparece en la escena el padre y se tiene que reconocer la competencia y la rivalidad con él y que la madre no le pertenece, el hijo puede identificarse con él en la fantasía y entonces sentirse el padre y negar ser el hijo desplazado de la escena primaria o por los hermanos. Técnicamente, en tiempos de Freud, se privilegiaba conseguir que el paciente recordara lo reprimido traumático y reconstruyera su pasado, lo que solemos llamar hacer consciente lo inconsciente. Dicho de otra manera, ayudar a los consultantes a incorporar a su psiquismo los eventos traumáticos intolerables, asimilarlos a su aparato psíquico de tal forma que éste funcionara de manera integrada y no disociando aspectos de sí mismo. Actualmente, varios psicoanalistas mantienen este mismo eje clínico como su meta psicoterapéutica. Por ejemplo, Sidney Stewart, quien considera que para conseguir esta reintegración del sentido y significado de las experiencias traumáticas al yo, el recordar debe acompañarse de la vivencia o reacción emocional original. De lo contrario, no se logra. Otros que siguen a Bion y a Meltzer, como Rosine Perelberg, piensan que el trabajo psicoanalítico se preocupa por la forma en que se repite la experiencia del pasado traumático infantil en sus aspectos no metabolizables en el consultorio. Y por lo tanto, el analista, a través de analizar y comprender su contratransferencia, le da sentido a los procesos psíquicos que no han alcanzado representación en la mente del individuo. Este autor, basado en la definición de trauma como exceso, supone que las experiencias traumáticas no pueden ser puestas en palabras, ya que la intensidad del evento rompe el vínculo entre la imagen y el vocablo. Por ello, permanece como la cosa en sí misma. Esta idea es interesante porque utiliza también la noción de continente de Bion, ya que para representar un trauma es necesario que previamente se le pueda contener dentro de la mente. Pienso en pacientes que tienden a dar largas descripciones de eventos, sin conectar emocionalmente o sin hacer resonancia con la vivencia emocional de la situación. Este largo recuento descriptivo que suelen hacer corresponde a la incapacidad, de acuerdo con el autor, para retener psíquicamente hablando, porque suelen inundarnos con sus exposiciones. La tarea analítica de dar sentido, según Perelberg, es crucial para un proceso de transformación y contención. Dice textualmente, inaugurar el dominio simbólico. Lo que no se puede contener entra en la espiral de la compulsión a la repetición. Se repite lo que no ha alcanzado representación. Cierro comillas. Reed piensa que es la oposición entre lo significado y lo no significado. El autor sugiere que lo que se produce en lugar de una representación de objeto es un agujero en la psique, una ausencia. Esto coincide con la idea freudiana de que siempre algo se escapa de la representación plena y se descarga,
ya sea fuera del organismo o dentro de él a través de los síntomas. En cambio, para Klein y los post-kleinianos, no hay proceso psíquico que no se exprese o experimente como una fantasía inconsciente, porque los objetos y las emociones están intrínsecamente ligados desde el inicio de la vida. En otras palabras, aún lo que se descarga implica una fantasía. Por ejemplo, cuando un paciente evacúa su ansiedad a través de un largo discurso acelerado y preocupa al analista, el impacto que esa descarga de ansiedad tiene sobre el analista implica una fantasía de ataque, control por parte del paciente. Su intención inconsciente es el ataque porque al preocuparlo le quita su serenidad y lo controla porque provoca que esté pensando en él. Para Klein existen relaciones objetales inherentes entre el self y sus objetos todo el tiempo en la mente. Cualquier fenómeno psíquico implica una configuración de relación de objeto dada por un libreto emocional y mediada por mecanismos de defensa. Quiero darles un ejemplo de la puesta en marcha de la disociación con respecto a eventos traumáticos que retomé de un artículo de Jorge Luis Maldonado y Alberto Luis Solimano de 2016. Se trata de una mujer de mediana edad, agente de viajes, que solía cancelar varias sesiones debido a sus constantes viajes por motivos profesionales. Sus padres habían muerto en un accidente cuando ella tenía 3 años. La familia mantuvo en secreto el suceso y lo único que le dijeron era que los padres estaban de viaje. Una vez que la paciente se enteró del lamentable accidente, la muerte de sus padres no se mencionaba jamás. Su vida acontecía como si la pérdida no hubiese sucedido. Su tía, hermana de la madre, se hizo cargo de ella desde aquel desafortunado percance y mantenían una relación muy afectuosa y cercana, a pesar de que esta tía había sido amante del padre. A lo largo del tratamiento, relató sueños con escenas de accidentes violentos. Gracias a ellos, el analista pudo empezar a tocar el tema del incidente de los padres, a pesar de la fuerte renuencia de la paciente y de su tía. Después de un par de años de análisis, se pudo acceder a una parte disociada de la paciente, enojada y resentida con los progenitores por haberla abandonado. El artículo menciona, es muy interesante el ejemplo porque el artículo menciona que el accidente de los padres fue, ellos iban en su automóvil y cruzando las vías del tren, piensan, no lo tenían sabido por completo, pero piensan que se aventaron, digamos, tratando de ganarle al tren, no le ganaron al tren y el tren los atropelló y los mató. Entonces, este enojo y este resentimiento de la paciente por haberla abandonado incluía su rabia de que los padres no hubiesen sido cuidadosos al cruzar las vías del tren. No entendía por qué habían hecho eso. Sigo adelante y luego les comento otro detalle que me pareció muy interesante. Sus sueños se relacionaron con su profesión, agente de viajes, y logró aceptar cómo en sus constantes excursiones a todo el mundo trataba de encontrar a los padres. Se observa su necesidad de negar la muerte de los padres, manteniendo la esperanza de encontrarlos en alguno de los lugares que visitaba. Disoció una parte de su mente, aquella que sabía de la pérdida de los padres, la alejó de su personalidad
y actuaba de acuerdo con otra parte que se comportaba negando el hecho, como si no hubiese sucedido. Dentro de ella existían ambos aspectos, el que sabía sobre el accidente y el que se daba por no enterada. La que se comportaba como si nada pasase y la que daba por sentado que los encontraría vivos sin problema alguno en un lugar lejano. Idealizó a su familia adoptiva con el fin de desechar toda conciencia y curiosidad sobre el trauma original y su impacto. Sepultó lo ocurrido y lo reemplazó con un escenario que le garantizó seguridad. La idealización de la tía le proporcionó una relación que no le reflejaba su ambivalencia ni la confrontaba con la severidad de su superyo, que la castigara por sus impulsos y deseos hostiles en contra de los padres. Una vez después de muchos meses de trabajar los sueños, porque este trabajo que les menciono, en el que, digamos, fueron centrales todos estos sueños que trajo a lo largo del tiempo, lograron llegar a ese entendimiento y a la fantasía de que quizá los padres o la madre, ¿no? No era una mujer fuerte, la madre no era una mujer fuerte. Ella menciona a lo largo de su tratamiento que la madre era una mujer sometida por el padre y que quizá para la paciente el aventarse de esa manera a las vías del tren, quizá que fue la única manera en que ella encontró cómo enfrentar, si es que se puede decir eso, la infidelidad de su esposo con su hermana, ¿no? Es decir, cuando la madre se enteró poquito antes del accidente de la infidelidad de su esposo con su hermana, sucede este evento lamentable. Entonces la paciente dedujo en su tratamiento que quizá el accidente había sido la forma en que la madre pues le dio solución, ¿no? a esa infidelidad del padre o del esposo. Y lo curioso es que la paciente nunca se lo recriminó a la tía, sino que la idealizó, ¿no? Se llevaba con ella de una manera excelente. John Steiner explica cómo este mecanismo de idealización, ¿no? bloquea la capacidad de los pacientes para enfrentar la culpa y la responsabilidad por sus fantasías agresivas en contra de la pareja edípica. Menciona que solo ver el lado maravilloso de sus tíos aparece como un modelo contrario a aquel que representa la parte severamente crítica y demandante de su mente. Esa relación perfecta entre paciente y analista es lo que se busca reproducir en la transferencia para expulsar la imagen terrorífica del cruel psicoterapeuta quien se vive como el que quiere retraumatizar al paciente confrontándolo con su insoportable realidad. De hecho, el trauma es la verdad que básicamente la paciente tenía que enfrentar. E incluye no solo el dolor de la pérdida real y todo lo que ello significa, sino que al abolir la idealización se contacta con su propia agresión y la culpa. La disociación es un mecanismo de defensa muy eficiente para alejar de la conciencia, para evitarle al paciente enfrentar lo insoportable. Para ponerlo literariamente, para evitarle la insoportable levedad del ser, como decía Milan Kundera. El trabajo analítico consistirá en ayudar al paciente a encarar aquello que disoció, reunir lo que separó de sí mismo, integrar el funcionamiento de su personalidad. Esto lleva tiempo, tolerancia y paciencia, sin anticiparse a la capacidad del paciente para aceptar esas verdades que prefería negar. Respetar su tiempo para reincorporar aspectos de su psiquismo que mantenía en otra órbita espacial. No es el recuerdo del trauma,
sino lo que éste le verbera en relación a su propia cualidad humana. Como conclusión, quiero enfatizar la importancia que tuvo el viraje de concepción del trauma como un evento que sobrecargaba el aparato psíquico a aquel que se concentró en descubrir las fantasías inconscientes que le dan sentido y significado propio. Tarea que requiere la capacidad del analista para comprender las comunicaciones verbales, no verbales y paraverbales de los pacientes, expresadas en el vínculo transferencial, sin dejar de lado la interacción con el medio ambiente de cada paciente. Tarea en la que se juega la resonancia emocional del psicoanalista mismo. Y me parece que si el trauma es muy severo, posiblemente será imposible aceptarlo. Tanto paciente como analista tendrán que reconocer sus límites para tramitar tan difícil experiencia. Muchas gracias por su atención. Entra a nuestro sitio web www.centroeleya.edu.mx o visita nuestras redes sociales para conocer más de Centro Eleya.